Mis hermanos, vamos al tema del día de hoy, la cruz de Cristo, el valor invaluable de la sangre de Cristo. Déjeme decírselo nuevamente porque considero que el mismo tema ya debe de avivarnos y despertar nuestros sentidos espirituales. La cruz de Cristo, el valor invaluable de la sangre, y yo le voy a agregar ahora preciosa de Cristo. Mis hermanos y amigos, hoy en todo el mundo cristiano conmemoramos la resurrección de nuestro Señor, del Salvador, de nuestro amado Cristo de la gloria, y lo hacemos con gran júbilo porque entendemos lo que representa para cada uno de nosotros, sus discípulos y seguidores, ya que nos hace copartícipes de su justicia y de esa resurrección que Él ganó para nosotros. Él estaba sentado en su trono y la divinidad completa tomó la decisión, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Cristo Jesús, el Hijo amado, dijo: yo iré. Y Él vino para tomar nuestro lugar, ir a la cruz, pagar una deuda que ninguno de nosotros podíamos pagar y resucitar para darnos resurrección juntamente con Él. Así que, mis hermanos, vamos a ir al texto bíblico, el primero de esta mañana, Mateo 28, a partir del verso 5. Mateo es el primer evangelio que encuentra al abrir su Biblia en el Nuevo Testamento. Versículo 5, a partir del versículo 5. Y el día domingo, un domingo como este, después de que el Señor Jesucristo había sido crucificado y lo habían sepultado en la tumba, en una tumba muy especial, entonces un grupo de mujeres corre ese domingo muy de madrugada, muy tempranito, apenas empezaba a rayar el sol, para ir y llevaban especies para ungir el cuerpo del Señor, porque era su costumbre, pero allí se encuentran con una tremenda noticia y un ángel se le aparece. Y allí, a partir del verso 5, dice la palabra de Dios, y la honramos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: mas el ángel, escuchen, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras. Y qué interesante que dijo a las mujeres. Bendecidas las mujeres. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y ahora escuchen la noticia más extraordinaria que la raza humana haya podido escuchar alguna vez. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ahora escuchen: e id pronto, rápido, con urgencia, quiere decir ese id pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Amén. Padre eterno, Padre en gloria, te damos gracias, Señor, por tu amado Hijo y por tu Santo Espíritu, que levantó de entre los muertos a Cristo Jesús para darnos a nosotros ese triunfo, esa esperanza viva. Señor Padre, yo te pido, yo te ruego, te suplico, mi Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, que de una manera muy especial, Señor, me permitas predicar tu bendita y poderosa palabra de acuerdo a tu santa voluntad. Lléname en este momento de tu Santo Espíritu, mi Dios, para que yo predique con denuedo y con la pasión que tú has puesto en mi corazón. Señor, yo te ruego por mis hermanos aquí presentes, que sea tu Santo Espíritu el que esté aplicando tu mensaje, tu palabra a cada uno de nuestros corazones. Que hoy salgamos con un entendimiento más amplio,
No suficiente, porque nunca vamos a tener un entendimiento suficiente de lo que significa la cruz y la sangre tuya, Señor. Pero sí por lo menos con un entendimiento más amplio que nos lleve a rendirnos en adoración, en respeto y en reverencia a tu nombre y a tu palabra. Porque todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia del Señor. Es glorioso, mis hermanos, y quedo corto al decirlo, es realmente majestuoso lo que Cristo realizó para todos nosotros, sus elegidos, sus llamados. Esto es, mi amor, esto es sencillamente extraordinario. Pero aquí, antes de continuar, quiero resaltar por lo menos un par de puntos que llaman mi atención poderosamente. Y lo primero es que dice que se le apareció un ángel a un grupo de mujeres que fueron las primeras que corrieron a la tumba, a estar ahí siempre dispuestas para el Señor. Mis hermanos, y muchos de nosotros hoy estamos aquí porque el corazón sediento y deseoso de una mujer para rendirse en adoración y en oración a Cristo, oraban para pedir que muchos de los hombres estemos aquí. Y yo soy uno de ellos. Estoy aquí porque un día mi pequeña hija de tan solo 6 o 7 años me planteó ese desafío. Papá, ¿por qué no viene con nosotros? Mis hermanos, es extraordinario cómo el Señor siempre ha usado a través de la historia a la mujer. Y hermanos, es el deber de cada hombre como líder y como cabeza de la casa que nosotros estemos siempre adelante, que seamos los primeros en motivar a la familia para que vengamos a la iglesia a escuchar el sabio consejo del Señor. He dicho muchas veces que el hombre y la mujer en el matrimonio se complementan y que los dos tienen funciones o roles diferentes. Varones, les hablo hoy a ustedes, varones, no depositen su rol no lo descarguen en el rol de la mujer. No nos hagamos los livianitos. Tomemos verdaderamente el liderazgo que nos pertenece y empecemos a traer a la casa del Señor a toda la familia. Mis hermanos, y el segundo que quiero resaltar aquí, dice, después de que le dio la gran noticia y nos da hoy la gran noticia a nosotros de que el Señor ha resucitado, dice, e id pronto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Hermanos, qué extraordinario es saber que no caminamos solos. Que aun cuando estemos en medio de las pruebas, que aun cuando estemos en medio de las dificultades, nosotros no somos los que vamos al frente. Es nuestro amado Cristo Jesús el que va adelante, guardando nuestro caminar, protegiéndonos. Por eso yo le suplico en esta mañana, nunca vuelva a decir cuando esté atravesando un pequeño desierto, una pequeñita prueba, Señor, ¿por qué me has dejado? No. Cuando estás en medio de la prueba y en medio de la dificultad es cuando más acompañado estás, porque Él está ahí y su Santo Espíritu está dentro de ti. ¿Entiende? Que no estás solo. El Santo Espíritu de Dios está dentro de cada uno de nosotros para motivarnos, empoderarnos, avivarnos y darnos la sabiduría, la fuerza, la capacidad, el entendimiento y la creatividad para seguir avanzando con firmeza en el camino del Señor. Mis hermanos, la muerte y resurrección de Cristo, todo el mundo lo sabe y lo conoce, creyentes y no creyentes. ¿Saben por qué? Porque el Señor partió la historia de la humanidad. Me gusta como dice en inglés, before divinity, after divinity. Es mucho más expresivo
que, como decimos en español, antes de Cristo, después de Cristo. Debería decir lo mismo, antes de la divinidad, después de la divinidad. Hermanos, el punto central y neurálgico es este. ¿Lo entendemos? ¿Lo entendemos verdaderamente? Lo que Cristo hizo al morir y resucitar. Hermanos, considero que hay por lo menos dos doctrinas en las que todos los cristianos somos insuficientes para entenderlas a plenitud. Yo diría, somos muy livianitos. Una de las doctrinas que es básica y fundamental para entender la cruz de Cristo, el valor invaluable de la sangre de Cristo. Carla, la cruz de Cristo, el valor invaluable de la sangre de Cristo. Y una de esas dos doctrinas en la que voy a remarcar con mucha intensidad durante el resto del año, número uno es la santidad de Dios. Hermanos, somos muy ligeros ante la santidad de Dios. Seguramente porque no he predicado lo suficiente de la santidad de Dios. Y en segundo lugar, la cruz y la sangre de Cristo. Son dos temas, hermanos, que personalmente me apasionan y hacen que me postre y me humille delante de la presencia del Señor y salga una súplica de mi corazón pidiendo que el Santo Espíritu me dé cada día más entendimiento para comprender en mayor profundidad la grandeza de la cruz y de la sangre de Cristo. Y yo les pido, mis amados, que esa sea parte de su oración. Que el Espíritu Santo venga e ilumine vuestro entendimiento para que cada vez entendamos más la grandeza y la santidad de la cruz y de la sangre del Señor Jesucristo. Y poder ver claramente entonces el hermoso paisaje, por así decirlo, el colorido extraordinario de la cruz de Cristo. Cómo nos sorprendemos y cómo nos maravillamos en un día después de que cae una lluvia y aparece el sol, y entonces entre la humedad y el rayo del sol aparece el arco iris y nos maravillamos por ver todo ese colorido. Es aún más esplendoroso poder ver en el Espíritu el colorido de la cruz y la sangre de Cristo, mis hermanos. Allí vemos entonces la grandeza de nuestro Señor y de nuestro Dios. En la cruz está manifestado su amor y misericordia, pero también su justicia y gracia especial por cada uno de nosotros. Y cuando vemos el amor, la misericordia, la justicia y la gracia allí plasmada en la cruz, por medio de la obra redentora de Cristo y de su bendita y preciosa sangre, que no merezco ni merecemos ninguno de nosotros, entonces permítame preguntarles, mis hermanos, ¿desde cuándo y en qué lugar comenzó la historia de la cruz de Cristo? Piénselo. ¿Desde cuándo y en qué lugar comenzó la historia de la cruz de Cristo? Vamos a permitir que sea la palabra de Dios la que nos traiga la respuesta. Primera de Pedro, capítulo 1. Si ustedes tienen buena memoria, ya he predicado de eso. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17 al 20. Dice la palabra de Dios. Ahí está proyectada. Si quieren nada más tomen nota para que no pierdan el hilo, y ahí está. Primera de Pedro 1, 17, 20 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas, escuchen, esto es importante, juzga la obra de cada uno, entonces si sabemos que Él va a juzgar nuestras obras, no que vamos a ser salvos por obras, ojo, va a juzgar nuestras obras, entonces ¿qué debemos hacer? Dice el texto: conducíos en temor un día, el domingo, ¿verdad que no? ¿Todo qué? ¿Todo el tiempo de qué?
de vuestra peregrinación, que quiere decir, conducíos con temor todo el tiempo de vuestro caminar con Cristo mientras estemos aquí en este cuerpito en la tierra. Verso 18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Déjenme ponérselo en otro contexto para que tenga más claridad. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, escuchen, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¡Wow! ¿Está entendiendo por qué hoy somos redimidos? ¿A qué costo? ¿A qué precio? Y estamos entendiendo el valor invaluable de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí está la respuesta a la pregunta planteada. ¿Desde cuándo empezó la historia de la cruz de Cristo? Dice el verso 20, ya destinado, la divinidad absoluta, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la economía divina, tomaron la decisión, ellos tres, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Y mire por qué lo hizo. Por amor, ¿de quiénes? Por amor, como dicen aquí, de everybody, de nosotros, los redimidos. Hermanos, el texto nos revela entonces con una claridad absoluta desde cuándo y en qué lugar comenzó la historia de la cruz del Calvario. Desde la eternidad pasada, en el plan maravilloso de Dios, ese plan perfecto que Dios había destinado y preparado para cada uno de nosotros. Allí vemos la simplicidad, y no es que Dios sea simple, no, eso es un término teológico, después se lo voy a explicar. La simplicidad y la aceidad de Dios. La cruz y la sangre de Cristo entonces son inseparables, mis hermanos. No hay derramamiento de sangre sin cruz y no hay cruz sin derramamiento de sangre. Son inseparables porque hay un propósito eterno. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. ¿Sí ven que no es por obras? Para que nadie se gloríe. No es porque rece tantos Ave Marías y tantos Padre Nuestros. No es porque vaya de rodillas, y eso lo vemos hoy en el mundo entero, en esta semana que acaba de terminar. No es porque vaya de rodillas subiendo allí a un cerro, o visitando yo no sé cuántos templos, o dándote golpes de pecho por mi culpa, mi culpa. No, no, mis hermanos. Es única y exclusivamente por la sangre del Cordero, sin mancha y sin contaminación, que estás siendo salvo. Mis hermanos, Cristo es el Cordero sin mancha y sin contaminación, sin pecado, destinado desde antes de la fundación del mundo y manifestado por amor a nosotros. Cristo se hizo, escuchen, Cristo se hizo maldito en el madero para que nosotros heredemos la bendición. El Antiguo Testamento dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Dios toma tu lugar y el mío y se entrega para que lo colgaran en ese madero, para que Él recibiera toda la maldición y nosotros la bendición. ¿Ven la grandeza del intercambio? Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios, mis hermanos. La cruz es en esencia el contenido del mensaje del Evangelio y la doctrina de la salvación. La cruz de Cristo terrenalmente comenzó en el huerto de Edén. Dios coloca allí en Edén a Adán como regente, y regente quiere decir como administrador del jardín, le da gobierno, le da autoridad, pero él falló. Y entonces en el capítulo 3 de Génesis vemos el primer juicio de Dios que apunta al juicio final. En ese primer juicio,
Ahí estuvo la gracia, la misericordia, la justicia, el amor de Dios. Y hoy todavía sigue presente. Pero al final de los tiempos, cuando venga el Señor de gloria, ¿cómo vamos a enfrentar ese juicio? Vamos a enfrentarlo cubierto. Vamos a enfrentarlo cubierto por la gracia, la justicia y la misericordia de Dios. O vamos ahí, como decía mi abuelita, o vamos a llegar ahí caripelados, sin nadie, sin un abogado defensor. Y ese abogado defensor es Cristo Jesús. Y cuando estemos en ese juicio personal e individual y nos paremos de frente delante del trono blanco, mis hermanos, si somos de Cristo, ahí va a estar el Señor delante de nosotros, justificado por lo que yo hice, adelante. Pero si no, toda la ira que soportó Cristo en la cruz, en un viernes como el que acabamos de pasar, va a ser descargada sobre cada una de esas personas. Vayan entendiendo, hermanos, la importancia de venir en urgencia a los pies de Cristo. Pero ahí mismo en Génesis 3:15 tenemos el protoevangelio, el comienzo del evangelio, la misericordia de Dios cuando hace esa declaración profunda el Señor a través de su palabra y dice que en la simiente, esa es la promesa, que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y esa simiente es Cristo Jesús. Hermanos, vemos que la iniciativa de perdonarnos surge de parte de Dios. Cuando leemos cuidadosamente los primeros 4 capítulos de Génesis, no encuentro por ninguna parte que Adán y Eva pidieran perdón y se arrepintieran. Ahí estuvo la iniciativa de Dios, Dios los cubre, Dios les cubre la vergüenza de Adán y de Eva y su pecado y su transgresión. Mis hermanos, Dios establece en el primer pacto o en el Antiguo Testamento todo un sistema de sacrificio que apunta a Cristo. Y entonces preguntémonos, ¿por qué el derramamiento de sangre? ¿Por qué del intercambio? ¿Por qué del derramamiento de sangre y por qué del intercambio? Y aquí viene la pregunta central. ¿Cuál es el valor y significado de la sangre? ¿Cuál es el valor y significado de la sangre? Pero no la sangre cualquiera, la sangre de Cristo. Y primero, para que el pueblo tuviera entendimiento, Dios establece todo un sistema de sacrificio y vemos primero derramamiento de sangre a través de los corderos y de los machos cabríos. La divina respuesta la tenemos en la palabra de Dios, Levítico 17:11. Mire lo que dice. Escuchen porque es importante. Porque la vida de la carne en la sangre está. ¿En dónde está la vida? ¿Y qué fue lo que fue entregado y derramado por nosotros? ¿Y cuál sangre? ¿Y la sangre qué es? Vida. Entonces, ¿qué fue lo que fue entregado por nosotros? La vida de Cristo. Vamos entendiendo la profundidad, mis hermanos, porque la vida de la carne en la sangre está. Y ahora escuchen esto, es hermosísimo. Y espero que cautive su corazón y lo convenza de pecado, de justicia y de verdad, y se arrepienta. Y venga Cristo si no lo ha hecho. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar. ¿Para qué cosa? Para vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Cuál es el significado entonces de la sangre? El significado de la sangre. El significado de la sangre. En la sangre está la vida. Hermanos, voy a nombrarles rápidamente, yo no sé cómo decirlo, porque no encuentro palabras. Voy a decirlo de una forma sencilla. 4 puntos de lo que significa el valor invaluable de la sangre del Señor. Número 1, expiación. Número 2, declaración legal. Número 3, libertad.
Y número 4, intercambio. Déjeme explicárselo rápidamente. El primero, expiación. La sangre toma el lugar del acusado y hace expiación, es decir, asume unos cargos de otro. La sangre hace expiación cuando dice: todos tus cargos que reposan o descargan sobre ti, dámelos, yo los tomo. Yo los tomo. Eso es la expiación. Hay un dicho popular que dicen el chivo expiatorio. Es alguien que es acusado en lugar de otro. Siendo inocente, es acusado. Eso es lo que en este sentido es expiación y es lo que hace la sangre preciosa de Cristo. En segundo lugar, es una declaración legal. ¿Por qué? Porque está declarándolo libre de culpa y perdonándole todo su pecado. Todos los pecados, hermanos, nosotros teníamos una lista inmensa, un prontuario. Un prontuario es una lista, unos cargos que nos acusaban, que no teníamos derecho ni a abrir la boca, ni a respirar, correcto, mi hermana, así es. Pero ¿qué hace esa declaración legal de Dios? Te declara ¿qué? No culpable. Ese es el término más adecuado. No inocente. No. Tú y yo seguimos siendo culpables y no hay nada de inocencia en nosotros. Pero Dios te dice no culpable. El segundo es declaración legal. El tercero, libertad. Y es que la sangre preciosa de Cristo trae libertad. Y tal vez alguien aquí diga: ¿y libertad de qué? La sangre es el pago del rescate. ¿Sabe por qué estamos hoy respirando? Por la mera gracia y misericordia de Dios. Porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecamos. La sangre es el pago del rescate. Cristo pagó por tu vida con su sangre preciosa para rescatarte de las tinieblas, escuche, del pecado y hacerte libre de la esclavitud. ¿Cuál esclavitud? La esclavitud del pecado. Todos éramos esclavos del pecado. ¿Y quién es el papá del pecado? Entonces todos antes de Cristo, antes de venir a Él, éramos hijos ¿de quién? Del pecado, y éramos esclavos. Vivíamos esclavizados, sometidos a ese dominio y a ese imperio maligno que nos da una paguita y un salario, y es la muerte. Hermanos, entonces ahora no tienes excusa. Ya estás conociendo más de la cruz de Cristo y del valor invaluable de la sangre preciosa del Señor. No tienes excusa, ni yo tampoco. ¿Quieres ser libre de la esclavitud del pecado? Pregunto. ¿Hay alguien que responda? ¿Quieres ser libre de la esclavitud del pecado? Entonces, mis hermanos, les voy a recordar para que no se les olvide y lo tengamos bien presente, y le voy a decir a los que aún no han venido a Cristo: Cristo es la puerta, Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida eterna. No hay otra manera. No busques atajos, no busques caminos cortos. Rompe con todo tipo de idolatría, mi hermano. Solo hay una puerta, solo hay un camino y solo hay una verdad y una vida eterna, y es Cristo Jesús. Por eso el Señor, unas horas antes de ir a la cruz, dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vida eterna es tener una relación íntima, personal con el Señor. No hay otra manera.
Vida eterna, hermanos, es negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz de Cristo y seguirle. Vida eterna es negarme a mis pasiones y mis deseos, a todo lo que te causa placer, y entregarte por completo al Señor. ¿Puede haber un placer más grande que el que nos da Dios? ¿Puede haber un gozo más grande que el que nos da el Señor? ¿Puede haber algo más espléndido y extraordinario que saber que somos salvos y que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la redención? Sellado, mi propiedad, propiedad, propiedad. Qué rico, qué hermoso es tener el sello de Cristo y no el sello del mundo. Mis hermanos, intercambio, vida para vida, pero al mismo tiempo quiero que veamos la belleza. Muerte para vida. La vida representada por la sangre toma el lugar del acusado y se entrega en sacrificio y muere para dar vida. ¿Lo podemos razonar? No, pero sí lo podemos entender en el Espíritu, aunque no lo razonemos. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que somos salvos, es poder de Dios. Poder de Dios, mis hermanos. Mis hermanos, realmente entendemos que ese sistema de sacrificios que había en la antigüedad solamente era temporal y apuntaba al sacrificio suficiente, eterno y definitivo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Realmente lo hermoso es que el concepto, mis hermanos, y el significado de la sangre no cambia, es el mismo, pero se hace aún infinitamente más grandioso en la persona de Cristo, porque es la sangre de Dios mismo derramada para rescatar a sus elegidos. Hermanos, siéntase supremamente bendecido de saber que usted hoy pertenece a ese grupo de elegidos, a ese grupo de escogidos, a ese grupo de los llamados de la familia de Dios, del pueblo de Dios. Mire cómo lo dice Romanos 3:25-26. Mire lo que dice. A quien Dios puso, hablando de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Toda esa inmundicia, toda esa vida asquerosa y sucia quedó atrás. Por eso dice el apóstol inspirado, que dice en 2 Corintios 5:17, he aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tú eres una criatura nueva, tú eres una criatura nueva, tú eres una criatura nueva. Ustedes son criaturas nuevas renovadas con el poder de Cristo y la sangre preciosa de Cristo, mis hermanos. Es hermoso, eso es extraordinario. Y mire con qué finalidad, dice el texto, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cristo fue el sacrificio que se ofreció para aplacar la justicia divina. La justicia de Dios demanda satisfacción y castigo por el pecado. Y ahí estaba Dios, Cristo, el Verbo, el Logos, el Señor, la palabra. Yo iré por ellos, yo voy a pagar por ellos, yo los voy a cubrir con mi justicia a través de la muerte sacrificial de Cristo en la cruz. Y hoy celebramos porque Cristo resucitó, y esa es nuestra esperanza viva, que aunque un día este cuerpo va a perecer y va a dejar de existir, sabemos que tenemos una morada
en los cielos, preparada por nuestro Dios y Señor y Salvador Jesucristo, y que allí en la gran Jerusalén, en la ciudad celestial, vamos a estar morando, viviendo por toda la eternidad, contemplando la santidad de nuestro Dios. Hermanos, voy a finalizar el mensaje con un contraste. Primero, la condición de un pecador sin Cristo. Condición de un pecador sin Cristo. Hermanos, es importante que entendamos cuál es la condición verdadera de alguien que no está cubierto por la sangre preciosa de Cristo. ¿Cuál es la condición verdadera de alguien que no quiere ser rociado con la sangre de Cristo? ¿Cuál es la condición verdadera de alguien que no tiene la misericordia y la justicia del Señor? Se lo diré bíblicamente, no con mis palabras. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo, la palabra nos está recordando a nosotros lo que éramos, pero al mismo tiempo le está diciendo a los que aún no han venido en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo, ¿en qué condición están? Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que, mis hermanos, ¿cuál es la condición de un pecador sin Cristo? Se lo voy a decir rápidamente. Un pecador sin Cristo, esta es la condición. Primero, sin la misericordia y gracia. Está expuesto a la ira venidera porque no tiene la justicia de Cristo que lo cubra. En segundo lugar, está separado del pueblo de Dios. No pertenece a sus elegidos. No tiene salvación y tampoco tiene perdón de pecados. En tercer lugar, está ajeno a los pactos de la promesa, es decir, que esos pactos y esas promesas no le pertenecen. En cuarto lugar, está sin esperanza de alcanzar misericordia. En el día del juicio no va a obrar misericordia. En quinto lugar, la condición de un pecador sin Cristo. Escuchen eso, la condición de un pecador sin Cristo, porque todos somos pecadores. La diferencia es, ¿estamos cubiertos por Cristo o no? Y la condición de un pecador sin Cristo es que está sin Dios en el mundo. Pero no lo voy a dejar con esa mala noticia. Le voy a dar también la buena. Mire lo que es la bendición de estar cubierto por la sangre de Cristo. Le voy a mostrar bíblicamente la bendición de estar cubierto por la sangre de Cristo. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, ahora, hoy, right now, como dicen aquí, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué cosa? Por la sangre de Cristo. Ahora le voy a mostrar los mismos 5 puntos, pero con la bendición de estar cubierto por la sangre de Cristo. Número 1, somos de Cristo y de ahí viene lo demás. Si somos de Cristo, número 2, pertenecemos a la familia de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios. Número 3, somos participantes del pacto y las promesas. Todas esas promesas te pertenecen porque estás cubierto por la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz. Porque ahora eres un hijo adoptado, eres de la familia de Dios, eres participante del pacto de la promesa. En cuarto lugar, tenemos una esperanza viva y real.
No importa lo que venga aquí en este mundo pasajero, en este mundo terrenal, nuestra esperanza no está afincada en lo que ahora ven nuestros ojos naturales. Nuestra esperanza está puesta arriba en los cielos, en Cristo Jesús, porque sabemos ciertísimamente que un día regresará en gloria a llevarnos juntamente con Él y para habitar juntamente con Él por la eternidad. Tenemos una esperanza viva y real, y en quinto lugar, estaremos con Dios en su reino venidero. Hermanos, yo no puedo concluir sin plantear esto, y voy a tomar las palabras de Moisés cuando antes de pasar el pueblo a la tierra prometida, los llevó y los paró junto a dos montes, a dos colinas, y les dijo ahí en Deuteronomio al final: este monte es el monte de la maldición y este otro es el monte de la bendición. Y hoy yo les digo, ya les he presentado lo que es estar en el monte de la maldición. Y estar en el monte de la maldición es estar sin la cobertura, sin la sangre y sin la justicia, sin la misericordia y sin la gracia de Dios. Pero estar en el monte de la bendición es que eres ahora coheredero juntamente con Cristo. ¿Lo estás entendiendo, iglesia? Que ahora, como lo dijo el Señor hace miles de años, en la simiente, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en Cristo Jesús, tú eres bendecido, tú eres bendecido. Tu familia, tus generaciones serán bendecidas. ¿En cuál monte quieres estar? Aleluya, gloria a Dios. Yo le pido, mi hermano, que incline su rostro, por favor. Primero, si aquí hay alguien, de verdad, honestamente, examínese. Si en verdad usted no ha venido en arrepentimiento y fe delante de Cristo, si usted no se ha arrepentido de su pecado, de su maldad, si usted aún no le ha dicho: Señor, perdóname, quiero que a partir de hoy es mi anhelo y mi deseo, por tu gracia y tu misericordia que no merezco, que vengas, me hagas una visitación especial y me trasplantes ese corazón de piedra y me pongas un corazón renovado, lleno de tu amor y de tu Santo Espíritu. Hermanos, amigos, si aquí hay alguien que aún no se ha entregado a Cristo, levante su mano. Ahí donde está. No le voy a pedir que pase al frente, solo levante su mano y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien aquí que aún no ha recibido a Cristo? Levante su mano, no tenga temor, no tenga pena. Todos los redimidos un día tuvimos que levantar la mano y tuvimos que hacer esa declaración y arrepentirnos y confesar con nuestro corazón que Cristo es nuestro Dios y Señor. En segundo lugar, si hay alguien aquí que se ha desviado de sus caminos, que está coqueteando, jugueteando con el pecado, que está un día en Cristo, en la luz, y otro día en las tinieblas. Y ese no es el modelo de Cristo. O sois de la luz o sois de las tinieblas. Pero si hay alguien aquí que ha estado en ese vaivén, voy y vengo, hoy es el día para que se arrepienta, pida perdón y sea cubierto verdaderamente por la sangre preciosa de Cristo. Porque déjeme decirle, mis hermanos, que una vez que de todo corazón te arrepientes y eres cubierto por la sangre de Cristo, dice la palabra de Dios: ¿quién los arrebatará de mi mano? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo largo, ni ninguna cosa creada, arriba y o abajo, te podrá arrebatar de la mano de Dios. ¿Hay alguien aquí que desea entregar su vida a Cristo? ¿Hay alguien aquí que quiere arrepentirse verdaderamente de corazón y retomar el camino de verdad? La última vez que lo pregunto, en el nombre de Cristo Jesús, ¿hay alguien aquí
que quiera entregar su vida a Cristo, que quiera arrepentirse, bendito y alabado sea el santo nombre de Dios. Señor, tú conoces su corazón. Tú conoces lo que hay en su vida, Señor. Tú conoces sus luchas. Tú conoces el deseo de agradarte, mi Dios. Tú conoces el deseo intenso que hay en el corazón para agradarte y hacer tu voluntad. Pero tú también conoces esa lucha que hay entre la carne y el espíritu. Yo te ruego, mi Dios amado, que seas tú, Señor, tu Santo Espíritu, haciendo en esta mañana una visitación especial. Señor, desarraiga, llévate. Te lo está entregando todo lo que a ti no te agrada, Señor. Desarráigalo, llévatelo. Arranca toda raíz, Señor, que esté estorbando de la relación contigo, mi Dios. Llénala cada día más de tu presencia, Señor, de tu verdad y de tu justicia, de tu amor y de tu misericordia. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y yo te clamo hoy por tu iglesia, por Revive, Señor. Por todos los que estamos aquí. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú nos escudriñas. Así queramos taparlo delante de ti es imposible, Señor. Porque donde está tu luz no hay tinieblas. Yo te ruego por tu congregación, tu pueblo, tus hijos y por mí mismo, Señor. Por toda nuestra familia, nuestras descendencias. Padre amado, te ruego, te suplico que tu gracia y tu favor sea con cada uno de nosotros. Límpianos y santifícanos cada día más con tu preciosa sangre, Señor. Convéncenos cada día más de la necesidad y de la urgencia de aborrecer todo pecado, Señor, toda inmundicia. Que en nuestro corazón solamente esté el deseo intenso de agradarte, Padre, de ser obedientes a tu palabra, de estar bien delante de ti y delante de los hombres. Ayúdanos a hacer testimonio, Señor, para que los que no han creído crean a través de la transformación de nuestras vidas. Porque todo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Les bendigo, mis amados. Dios los guarde.